Buenas, profesor. Mi nombre es Carol Velasco Cantor. Soy estudiante de primer semestre de la tecnología Análisis de Costos y Presupuestos. Bueno, profesor, yo revisando los documentos que usted nos envió, análisis de costos y presupuestos tiene que ver con finanzas corporativas y finanzas empresariales. Así que decidí primero indagar sobre estas finanzas para ahí sí empezar con los aspectos históricos. ¿Qué son? Se puede definir como la parte de las finanzas relacionadas con la obtención y la aplicación de los recursos de una empresa. Se relacionan con la generación del valor empresarial, alcanzando los máximos beneficios para la compañía. Los especialistas en esta disciplina contemplan el análisis, la planeación y el control de los inversionistas, así como las fuentes de recursos financieros para comprender el alcance que tiene esta área. Es necesario conocer los principios de las finanzas corporativas. ¿Por qué son importantes? Son esenciales porque elevan el valor de las empresas, especialmente el de las acciones que forman parte del capital social, ya que su trabajo es determinante para equilibrar los objetivos de rentabilidad, de riesgo y de liquidez. Los objetivos de las finanzas corporativas consisten en maximizar los beneficios para los participantes de un negocio como de los socios o accionistas, desarrollando proyectos de inversión dependiendo de las características o complejidad de cada empresa, contemplando su capacidad de síntesis y de organización. Los objetivos de las finanzas corporativas más relevantes son determinar la inversión en los activos de una entidad, gestionar y controlar los recursos, así administrar el capital de trabajo, definir el financiamiento a través del pasivo o del capital contable, analizar y estudiar las opciones de apalanqueamiento financiero y operativo, controlar los niveles de rentabilidad, productividad y liquidez del negocio, estudiar la viabilidad de los proyectos de inversión, determinar el valor justo de la organización, gestionar y controlar el riesgo financiero, maximizar el valor económico de la entidad. Ahora seguimos con los aspectos históricos. La economía se desarrolla como una disciplina científica hasta el siglo XVIII. Voy a dar una pequeña bibliografía sobre Adam Smith. Adam Smith nació en Kirkcaldy, un pueblo de la costa este de Escocia, cerca de Edimburgo, en enero de 1723. Fue llamado el primer economista académico y era un hombre de negocios. Adam Smith es el padre de la ciencia y la doctrina del liberalismo económico o liberalismo smithiano, célebre metáfora económica, según el cual el mercadeo actúa como una mano invisible que maximiza el bienestar familiar. En 1737 ingresa a la Universidad de Glasgow. En 1740 obtiene una beca para estudiar en el Balliol College de Oxford. En Londres, en marzo de 1776, fue publicado un libro que fue la partida de nacimiento de la ciencia económica, que agrupa a figuras como Malthus, Say, Ricardo, John Stuart Mill, Karl Marx, siendo el más ilustre de sus colegas el escocés Adam Smith, de quien acabé de hablar, ya que él fue el autor del libro Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza. Este libro se divide en 5 libros más. En el libro 1 encontramos que el libro trata de cómo, una vez establecido el trabajo, es el fondo del que brotan todas las riquezas. La cuestión es cómo aumentar ese fondo, de eso trata este libro. El segundo libro trata de cómo ampliar ese fondo desde el ahorro, la acumulación del capital y los 2 tipos de trabajo, productivo e improductivo. El tercer libro, Smith adjudica una gran importancia a las instituciones y a la política económica. Condena las medidas que favorecen a un sector de la economía a expensa
de los demás. Por eso unos países crecen más que otros. El cuarto libro es una historia de doctrinas económicas, donde se ve el sistema de economía política y el sistema comercial o mercantil, criticando su monopolio. Y el libro quinto es un tratado de hacienda pública que se divide en gastos, impuestos y deuda pública. Bueno, Adam Smith tuvo una gran amistad con el economista y político A.R.J. Turgot y Francois, que fue el líder de la primera escuela económica propiamente llamada fisiocracia y conocida en ese entonces como la escuela de los economistas. Él explicó en qué consiste y cómo se logra el desarrollo económico a través de este libro, por eso es tan importante y por eso es el padre de la doctrina del liberalismo económico. Enseñó como el Producto Anual del Trabajo y de la Tierra del país, algo que es muy parecido al Producto Interior Bruto. Creó el concepto mercantilismo, dando referencia a la balanza comercial. Para Smith, la riqueza que cuenta es la que es repartida entre los habitantes de un país, que hoy en día es llamado la renta. La división del trabajo surge surge el comercio y el dinero, y de allí el problema del valor y la distribución. Él explicó el valor de la oferta y del equilibrio a lo largo del plazo determinado por el coste de la producción. Bueno, y referente a en qué década, país y universidad se entregaron los primeros títulos, yo pude encontrar que fue en 1776 por el mismo Adam Smith, por Fisiocracia, llamada en ese momento Escuela de los Economistas. Bueno, ese es mi trabajo, profesor. Muchas gracias.